¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Era mi único hijo que yo tenía. Era mi sostén, me mantenía en mi ropita, mis zapatos, mi comidita. Las lágrimas de esta madre solo demuestran el inmenso dolor que siente en su corazón después de la muerte de su hijo, quien murió el pasado mes de mayo al ser atropellado por un bus de transporte colectivo cuando se detuvo a recibir una llamada en el sector del Sumen. El fallecido era el único sostén de su madre y sus hijos, quien ahora están desamparados. Enterré de araños y pellizcos de pedido ahí en el barrio, porque el barrio no me falló, me ayudó, y la empresa pues que me dio la caja. Me dieron la caja, gracias a Dios, pero más yo no sé nada. A un poco más de un mes de la muerte de José Ramón Palma, doña María Angélica Andino, madre del difunto, pide a las autoridades mayor beligerancia en el caso de su hijo y exige al conductor la indemnice a ella y a sus nietos. A los 3 que él dejó en orfandad, yo quiero que los indemnicen a ellos, tanto como a mí, que soy una viejita sola, que tengo un cáncer en mi hueso y yo me siento entre más días más peor. El hombre anda tranquilo, libremente, como que es un gatito el que mató. Y no es un gatito, es una persona linda, preciosa, un buen hijo como era él. Yo dependía de mi hijito del alma. Yo no tengo ahora quien me diga, toma, aquí están estas 20 libras de arroz. No lloré, no te aflijas por la comida. La señora es de escasos recursos y padece múltiples enfermedades. Si en su corazón está ayudar, puede llamar al siguiente número telefónico 7670-6194. Xochitl Mendoza, Acción 10. Lastimosamente casos como estos los vemos muy frecuentes en nuestro país, se ha incrementado la cantidad de accidentes de tránsitos mortales. ¿Qué pasa cuando un trabajador de una empresa se ve involucrado en estos accidentes? ¿Debe asumir la responsabilidad únicamente yendo a la cárcel? ¿O la empresa en este caso debe de pagar una indemnización a la familia de la víctima? Hoy vamos a estar abordando este tema con nuestros invitados, esperando que sea de mucha utilidad para ustedes y que sepan que a veces no basta con que se haga justicia, decimos a veces los nicaragüenses mandando a la cárcel a la gente, sino que también las empresas asuman su responsabilidad y que, bueno, hay que resarcir de alguna forma el daño causado. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña del bufete de la UCA, el profesor y también especialista en este tema de Derecho Civil, Germán Orozco, y está con nosotros Eduardo Mejía, también le damos la bienvenida, máster y conoce mucho el tema también en la línea penal. En el área penal vamos a estar abordando con ambos esta problemática. Así que, como siempre, ustedes están invitados a participar marcando el 2222-7808. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Xochitl. Creo que, buenos días a todo el público televidente. Creo que has tocado un tema importantísimo, ¿verdad? Porque nosotros este es un tema de responsabilidad civil, no solamente responsabilidad penal. Pero el problema es que en nuestro país solo existe la cultura de exigir responsabilidad penal. Entonces la gente lo más que llega a conseguir y ya se siente satisfecha es con meter a la cárcel al autor del daño. Entonces así vemos que la gente pues busca cómo encarcelar al médico que te operó mal, a la enfermera que hizo la negligencia médica, al conductor del autobús que te atropella. Es decir, no nos quedamos solamente en el ámbito penal, buscar una sanción penal, pero nos olvidamos de algo importantísimo que es la responsabilidad civil derivada del daño ocasionado por un delito. Y en este sentido, pues, en ese caso particular que nos está explicando la tele en el reportaje, pues es importante tomar en cuenta que existe un fenómeno en nuestro ordenamiento jurídico que es la responsabilidad civil por el hecho ajeno. En este sentido, las empresas pueden responder por los daños ocasionados por sus empleados. Y eso está más claramente definido en el artículo 125 del Código Penal, de lo cual habla de la corresponsabilidad civil. En este sentido, pues la empresa debe asumir solidariamente significa que se le puede cobrar la totalidad de la deuda a cualquier deudor, porque en este caso es un fenómeno obligacional, donde tenemos un acreedor y un deudor. ¿Quién es el deudor? Es el agente dañoso, el que causó el daño, tiene que reparar el daño, y la víctima o los familiares de la víctima, en caso de fallecimiento, son los que pueden recibir la indemnización y se convierten en acreedores.
visto desde este punto de vista, la empresa puede asumir, porque la lógica de esto es que normalmente el agente dañoso no tiene capacidad económica. Es decir, la enfermera, tal vez el médico general no va a tener capacidad económica para responder por el daño, y en este sentido la empresa sí tiene capacidad. En este caso capacidad. específico, el conductor de un bus, esta gente trabaja y con costo lleva el sustento a su casa, a la comida. Es difícil que va a indemnizar a la víctima o a la familia de la víctima. ¿Debe de responder la cooperativa? Si hay una sanción penal, si se le condena, aunque sea la mínima pena, una sanción penal, el Código Penal establece claramente que la empresa es responsable de los daños ocasionados por sus empleados, siempre que este daño sea en el marco de su trabajo, en el ámbito de su trabajo, ¿verdad? Porque tampoco va a responder por un daño que no tiene nada que ver con, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Eso no tiene nada que ver la empresa, pues, el daño que ocasiona el trabajador en su casa particular. Pero si es en su ámbito de trabajo, como en este caso, perfectamente se le puede establecer la responsabilidad solidaria. Y como les decía, pues la empresa tiene capacidad económica, y este es el problema que tenemos en nuestro país, que no hay cultura de reclamar esos daños. Como le decía al principio, la gente va solamente por la vía penal y dejamos la vía civil, y eso es importantísimo porque se crearía una cultura de respeto a la vida, porque ¿cuál es el bien, te pregunto, cuál es el bien más preciado que tiene una persona? La vida de todo ser humano. Y entonces no podemos concebir que en nuestra sociedad, según las estadísticas, se ve que se incrementan los accidentes de tránsito, se incrementan las negligencias médicas. Lamentablemente vemos negligencias médicas tanto en hospitales públicos como privados, y entonces eso se disminuiría si la gente toma conciencia y empieza a exigir reparación de los daños vía civil, responsabilidad civil, ex delito. Cuando existe un delito, está claramente regulado en el Código Penal. Cuando no existe delito, la legislación civil no lo tiene muy claramente regulado. Sin embargo, hay unos artículos que nos pueden servir analógicamente, porque, por ejemplo, el Estado, y eso es algo importante que lo sepa la gente, el Estado es responsable por los daños ocasionados por sus empleados. El artículo 131 de la Constitución lo establece claramente, el deber de indemnizar patrimonialmente todos estos daños. Por ejemplo, si la negligencia médica ocurre en el ámbito de un hospital público, o si un policía, como hemos visto en el caso de las agüitas, mata a unas personas, entonces causa daño a unas personas o lesiones, el Estado en este caso yo sé que indemnizó, pero indemnizó no por un acto de generosidad, sino porque la ley lo obliga. Ok, aquí también hay que hablar de un seguro con el que cuenta todo conductor, y tal vez nos amplías un poco ahí, Eduardo, sobre esa responsabilidad. Y dicen, es que el seguro va a pagar para eso, y además cuando ya la persona está detenida, hay que esperar que se declare culpable para poder proceder. Sí, bien, buenos días, Xochitl, buenos días a todos los presentes. Bienvenido también, es un gusto que pueda acompañarnos. Gracias. Cuando sucede este tipo de situaciones dramáticas, donde la vida humana, ¿verdad?, como se ha reflejado en la noticia, es alterada así tan violentamente, porque casi es un crimen con mucha violencia. Lamentablemente también está la costumbre de que todavía la gente busca cómo echar culpas y no asumir responsabilidades. Y eso todavía acompaña también a las empresas que están en una posición de poder frente a la persona que se supone tiene que ser protegida. Porque esto fue por un mandato de ley que se estableció obligación que todas las personas que tienen un vehículo, el vehículo tiene que contar con un seguro, que es distinto al seguro de la persona que tiene la licencia cuando es de categoría profesional. Y sumado al hecho también que cuando se trata de un transporte colectivo, también se exige un seguro de una forma adicional o diferenciado al tipo del seguro de los particulares. ¿Qué es lo que sucede en la cultura de las aseguradoras? No te van a permitir tu reclamo hasta en tanto no agotes los procedimientos administrativos y posiblemente judiciales. ¿Qué es lo que sucede? Primero tienen que determinar la policía si el conductor fue responsable de ese accidente. Y con esa resolución administrativa determinar si es o no es responsable el conductor. Porque en el caso que mirábamos las imágenes, el mundo es cruel. El mundo es cruel y bueno, pues en tanto la sociedad vaya
reprochándolo el cinismo no se va a apoderar del comportamiento generalizado social. Digo esto porque, por ejemplo, van a decir, ¿dónde fue el accidente? En una parada de autobús. Ahí estaba la moto. Y ahí no se pueden estacionar los particulares, solo los vehículos de transporte. Podría ser un objeto de consideración por parte de la policía. Es simplemente una apreciación personal, ¿verdad? Después de vencido el obstáculo, si resulta la responsabilidad del conductor del vehículo, entonces, y resulta que hay lesiones, entonces por mandato de ley tienen que pasar estas cosas a los juzgados. Pasan a los juzgados y tienen que esperar las resultas del proceso. Si hay resultas del proceso donde se declara culpable, entonces se puede exigir el pago con el pago del seguro. Hay una llamada telefónica y luego continuamos con esa válida explicación. Buenos días. Sí, aló. Sí, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Bueno, Bienvenido. mi nombre es Abraham Martín Avilés. Bueno, es lo que quería explicar. Yo tengo una moto. Antes de que continúe, bájele completamente el volumen a su televisor porque tenemos una interferencia y luego puede conversar con nosotros de manera exitosa. Entonces yo tengo una moto y tengo un seguro, pues también tengo asegurada la moto. Yo lo que quisiera saber es que si, por ejemplo, yo golpeara a alguien, o vamos a ponerle también diferente, pues a mí me golpeara a alguien, alguien me accidentara, ¿no? Entonces, ¿me pagaría el seguro a mí o sea, o cómo es, pago a tercero, no sé cómo es la cosa, eso, si me pagaría el seguro a mí si me accidenta a alguien? Ok, bueno, gracias por su consulta. Ok, perfecto. ¿Qué seguro? Bueno, depende del seguro que tenga él, ¿verdad? Porque podría cubrir los daños de su vehículo, de su moto en este caso. Y depende del seguro, imagino yo, que tenga la otra persona. Pero siempre hay una responsabilidad y siempre responden los seguros por daños a terceros, hasta donde entiendo. Tercero es entre el asegurador y yo, que compré el seguro y ocasionó golpeo a usted, yo yendo en mi moto, usted la tercera. No soy yo mismo el tercero. Así es. No es el mismo él el que con su propio seguro va a poder pedir que le cubran daño o lesiones. Pero el seguro de la otra persona, que en este caso, según como nos relataba él, dice, él me golpea o me accidenta, el seguro de la otra persona que anda en otro vehículo sí debe responder. Sí, debe de responder, efectivamente. Ojalá que lo ande vigente, porque cuando anda vencido hay un gran problema. ¿Y qué se puede hacer cuando anda vencido precisamente? La responsabilidad es de la persona. Directamente. Directamente. Ok. Sí. Tenemos algunos mensajes de texto que quiero compartir con ustedes de consultas que tienen que ver con el tema. A la persona que me está llamando en mi número personal, por favor, ahorita no puedo contestarle, así que le pido disculpas por ello. Si es para algo laboral, a las 9 de la mañana, ¿verdad? Acá tenemos algunas consultas. Esos buses, nos dicen, de la ruta 210 manejan de manera temeraria. A mí me han escapado de chocar en mi moto aquí en Ciudad Sandino. Un conductor que le dicen cuajada maneja como loco. ¿Quiénes regulan estas cosas malas que hacen estos buceros? ¿Cómo uno puede proceder legalmente para prevenir un accidente, para prevenir que a uno lo atropellen y no estar arriesgando su vida sin que nadie haga nada? Otra persona nos dice, ese conductor de la 210, a esa persona mató también a un niño, aparte de afectar a esta señora con su hijo. Esto fue en Ciudad Sandino, nos dicen, camina tomado y muy rápido, ese señor nunca le hacen nada. Un conductor tiene que indemnizar de por vida a una persona si en realidad le causa un daño, si en realidad la persona está en el desamparo, o cuándo se considera una indemnización, nos preguntan. Bien, yo quería hacer unas observaciones sobre lo que hemos comentado. Claro. En el caso que hemos visto del reportaje, si bien es cierto, como decía el doctor, no debió haber estado parado en donde está la estación la parada del bus, valga la redundancia. Sin embargo, ese fenómeno la doctrina lo considera como con causación de culpa. Es decir, cuando hay una culpa compartida entre la víctima y el agente dañoso. Porque si bien es cierto, él no debió haber estado parado, pero eso no es justificación para que el bus lo haya atropellado y matado, porque el que choca por detrás siempre pierde. Dice, ese es un claro principio en las normas de tránsito. En este caso, lo único que se podría establecer es una reducción de la indemnización porque hubo cierta culpa de la víctima, pero no significa que esté exento porque se le privó la vida, como digo, la vida es el bien más preciado. Y el seguro, si bien es cierto, el seguro cubre daños a terceros, pero también podría cubrir a daños propios si
si es el caso de que tenés un full cover, ¿no? El full cover te cubre para tanto daños propios como daños a terceros, suponiendo el caso que la otra persona que te chocó tenga el seguro vencido o no esté vigente, entonces podría darse por esa vía. Y con respecto a las preguntas que eran varias, ¿verdad? Tenemos que entender que aquí hay que buscar cómo indemnizar a las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Pues en este caso la madre, recordemos que los los hijos son sustento de sus padres. El Código de Familia dice que se puede establecer pensión de alimentos de los hijos para con sus padres, porque es un derecho recíproco. Así como nuestros padres están obligados a alimentarnos cuando somos pequeños, nosotros tenemos ese deber con nuestros progenitores. La madre tiene derecho a indemnización. No sé si quedaron niños huérfanos. Los niños huérfanos tienen derecho a indemnización. Viudas también tienen derechos a indemnización e incluso yo me atrevería a decir en ciertas circunstancias hasta los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver la reparación del daño no solamente desde un punto de vista patrimonial, no solamente es la caja, no solamente son las medicinas, no solamente los gastos patrimoniales del hospital, sino que también tenés que, o el dinero que se deja de ingresar, sino que también tenés que ver la parte de los daños morales, ese sufrimiento de la madre, ese dolor, esa angustia, esa tristeza por la pérdida de un familiar, merece ser indemnizado. Y esa indemnización es sin perjuicio de que el seguro te pague un monto o no te pague un monto por daños a terceros. Pregunto esto porque dicen que el seguro le pagó, porque yo le tengo que dar en todo caso. Y otra cosa que es interesante en esto, que muchos se lo estarán preguntando, si yo soy la mamá de esta persona que falleció y trabajo o tengo un ingreso o una pensión, ¿me pueden también indemnizar? Miren, le tendrían que indemnizar los daños morales, sin duda, aunque usted porque el sufrimiento, el hecho que estés trabajando no te va a quitar el sufrimiento. Tal vez no tendría, sería discutible una indemnización, una pensión si está trabajando y tiene cómo valerse, pero en el caso de la señora decía, es mi único sustento. Sí. Incluso ella debería tener derecho, y ella responde una de las preguntas, a una indemnización, una pensión, podría pagársele porque una cantidad de dinero se gasta. Lo mejor sería una indemnización vitalicia hasta que la señora fallezca. Claro, esa la debe de asumir la cooperativa. Solidariamente. Y si el seguro paga, no importa que pague, en realidad siempre puede recibir la indemnización, ¿o no es así? Sí, es que ese es un error, pensar que porque el seguro pagó ya está. Correcto. No, se pueden acumular cuando... que entiendo que el seguro lo máximo son creo que $5.000, creo que es lo máximo, y con $5.000 no vas a resolver la vida de unos niños huérfanos. A esos niños por lo menos debería garantizarse una pensión de alimentos hasta su mayoría de edad. La señora una pensión de alimentos hasta su fallecimiento, además de una cantidad para indemnizar los daños morales. Ahora, los $5.000 los dividen la mitad para daño y la mitad para compensaciones por daño, o en este caso pues la pérdida de la vida, no son los $5.000 completos. Y en todo caso, como decía el doctor, sin perjuicio de que se haya pagado el seguro, no quita de que se puedan cobrar otro tipo de gastos o parte de los daños que no estaban cubiertos con el seguro. Simplemente se le van a deducir esa parte que recibe, pero la persona, en estos casos no tenemos casi mucha jurisprudencia, pero legalmente hablando existe justificación legal para que en este caso solidariamente al dueño del vehículo se le demande y pueda hacer con una compensación hasta en tanto se cura, pues como dice el doctor, que la señora pues deje de existir en este mundo y hasta que esos niños también crezcan. No Pero existe, tiene que pero la ley esperarse, existe. en ese aspecto que quede algo claro, tiene que haber un fallo de culpabilidad de que el conductor cometió homicidio imprudente. Tiene que haber un fallo. En ocasiones, por argucia, bueno, nosotros los abogados siempre debemos al cliente y buscarles alternativas y soluciones. Se estila en la práctica y una mala práctica y en la jurisprudencia, ¿verdad? Frente al comportamiento de las personas que salen responsables. Ellos vienen, asumen la culpa, se van a la mínima, los dejan libres, les suspenden 1 año la licencia, pagan con el seguro, saltan el expediente y después no permiten ni que los puedas reclamar en el sede penal, porque en el sede penal se puede exigir la responsabilidad civil o con esa sentencia vas a ir a la vía civil. Pero lamentablemente pues esa práctica está conllevando. La respuesta a tu pregunta es sí, se necesita la declaración de culpabilidad. Ok, vamos a hacer una breve... pero
Ricitos de oro, bebé. Risitas quiero escuchar, risitos de oro usaré. Feliz será mi bebé. Su pelo se va a aclarar. Su piel muy... Vamos a seguir con más de Acción 10 en la mañana abordando el tema de hoy en Debates y Soluciones. Así es interesante saber sobre la indemnización, cuánto puede exigir, en este caso, la familia de la víctima. Antes vamos a recepcionar una llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Escuchamos, caballero? Sí, yo tuve un accidente hace 6 meses, laborando de la empresa, habíamos trasladado con material pues hacia un lado, fuera de Managua. En el accidente, familia de la empresa y pues fallecieron 2 personas, yo quedé con una fractura en el tobillo, con 2 fracturas. Pero yo cada vez que yo voy a la clínica, los doctores me dicen que ya puedo trabajar, ya. Más bien yo camino renco, falseo, nunca me han hecho terapia. Y siempre me dicen que yo ya pueda trabajar, y yo camino renco y yo pues no sé qué hacer, porque ellos cada vez que me toca cita me dicen que ya tengo que estar bien, fue fractura apuesta. Y aparte de esa, fueron 2 fracturas más que todo, ando platina y ando clavo. Ok, y ¿usted continúa, mantiene su empleo? ¿Perdón? ¿Mantiene su empleo o no lo despidieron? No, es que todavía no he entrado a trabajar, pero siempre cuando llego el doctor me dice que yo ya puedo trabajar. Sí, yo siempre me les pongo el lloro, porque es verdad, yo camino 100 metros y yo ya no aguanto, ya el pie me duele, el tobillo pues, y camino renco en la Una casa, consultita, una consultita, caballero, con ese problema que nos está planteando, ¿ha ido al INSS a ver con especialistas de clínica laboral que le vean ese problema? No hay ni una vez. Solo a la clínica provisional, a la clínica donde me atienden, que es el hospital militar. Pero a lo que es IN no ha ido ni una vez. Ok, muchas gracias por su llamada. Vamos a contestarle su consulta. Sí, muy buena pregunta. La verdad es que tiene que ir al INSS, solicitar. Ahí se puede formar una comisión médica para que lo valore y determine su grado de incapacidad, si es parcial, si es total, y ver si él no está capacitado para estar trabajando, pues que le pasen una pensión. Ok, muchas gracias. Estábamos hablando de los montos, cuánto puede exigir en este caso específico y otros casos más. Hemos visto, recordar, Jocelyn, el caso de las jóvenes que iban caminando igual a una empresa, creo que no se hizo responsable de los daños. Aún están en ese proceso porque una de las muchachas falleció, fue que les cayó una carga pesada a ellas, literalmente encima la aplastó, y el muchacho estaba libre poco tiempo después y el proceso está avanzando lentamente. Y en cuanto al seguro, entiendo todavía no hay una respuesta porque son trámites engorrosos que llevan un tiempo, hay dolor de por medio, hay pérdidas económicas, porque igual cuando alguien está enfermo, que fue víctima de un accidente de tránsito, se gasta en gastos hospitalarios y demás. Entonces, es un caso donde evidentemente la carga pertenecía a una empresa, pero esta empresa contrató a una empresa de transporte para que les hiciera llegar la carga hasta el lugar donde está ubicada, que es en el kilómetro 33 de la carretera Vieja Leona. Ahí está la disyuntiva. Entonces, ahí está la disyuntiva. ¿Quién debería de responder? Si la empresa de transporte o la empresa a la cual pertenecía la carga. Sí, solidariamente tendrían que responder ambas. Ese punto es importantísimo, el quantum indemnizatorio, porque estamos hablando de los recursos económicos que se tienen que pagar y los recursos económicos que se van a indemnizar. Para ello quiero comentar que anteriormente había una discusión sobre si se debían reparar los daños extrapatrimoniales o los daños morales, porque precisamente está claro la indemnización de los daños patrimoniales. ¿Cuáles son los daños patrimoniales? Los que tienen una equivalencia económica, el lucro cesante, el dinero que deja de percibir, los gastos médicos, funerarios, todo eso es patrimonial. Pero el dolor, el sufrimiento, ¿se indemniza o no? Anteriormente había una discusión pues porque se decía que era mercantilizar el sufrimiento, que era negociar con los sentimientos de una persona y que eso no era moralmente aceptado. Sin embargo, esa doctrina fue superada y lo que se impuso es que sí merece indemnización, puesto que no se trata de mercantilizar los sufrimientos, sino procurarle a la víctima un dinero que en cierta manera compense los padecimientos padecidos. En consecuencia, quiero citar aquí a un jurista famoso, Rudolf von Jhering, alemán, quien nos explica que el dinero tiene una triple función. Tiene una función de equivalencia cuando repara daños patrimoniales, tiene una función de equivalencia, tiene una función punitiva cuando se utiliza para castigar. Por ejemplo, el dinero se utiliza para castigar en el caso de las multas de tránsito, en el caso de las multas penales,
en las multas por retraso de pago de prestaciones laborales o las multas que vemos en familia cuando no paga la pensión de alimentos, se utiliza para castigar. ¿Y qué castigo a la empresa? Que la castiguen porque a la empresa le duele que le toquen el dinero. Claro, claro. Y entonces, el otra función que desempeña el dinero es precisamente la función compensatoria económica, una equivalencia económica. Porque, por ejemplo, yo pregunto, ¿qué valor tiene la vida? ¿Cuánto vale la vida? ¿O cuánto vale caminar, que te dejaron inválido en una silla de ruedas? ¿Cuánto vale tu ojo que partiste? ¿Cuánto vale tu pierna? No tiene. ¿Cuánto vale tu integridad física? ¿Cuánto vale tu honor, tu reputación? Eso no tiene valor, no tiene una valoración económica, y de eso se agarraban los que se oponían a reparar estos daños que no tienen una equivalencia económica. Sin embargo, nos explica este jurista Rudolf von Jering que con la función compensatoria, si bien es cierto, con el dinero la víctima no va a revivir al muerto, no va a recuperar su pierna, no va a recuperar su ojo, aunque ahora hay trasplantes de ojos, ¿verdad? La ciencia va avanzando, pero normalmente estos daños no los vas a reparar en el sentido, no hay una equivalencia económica, pero con el dinero te vas a procurar, como dije, satisfacciones que de alguna manera compensen los padecimientos sufridos, que no es una reparación perfecta, es verdad, no es una, pero es peor no darle nada. A mí me gusta leer y me gusta la literatura y me sirve mucho para todo, pues incluyendo para mis clases. Y hay una frase que me encanta, que la he leído en dos obras, en El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y en La Celestina de Fernando Rojas. Hay una frase que me encanta que dice: las penas con pan son menos. Es decir, las penas en el sentido no de vergüenza, sino de sufrimiento, de pesares, de dolores. Si tenés cómo vivir dignamente. Claro, claro, y esa es la lógica. Y lo vemos en el caso que planteábamos hoy. Bueno, tenemos que irnos despidiendo, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. ¿Conclusiones, Eduardo? Sí, bueno, como dijiste, Xochitl, el señor, la recomendación es que vaya al INSS para que lo evalúe en la comisión. Y en el caso de los seguros, la parte lamentable es que el lucro cesante, el seguro no lo cubre. Mejor dicho, los gastos que incurre la familia en estar yendo al hospital, todos los gastos que están relacionados, el seguro no lo cubre. Y lamentablemente, a como está en la actualidad, las disposiciones del seguro están para después, no antes. Así que así es el escenario que tenemos actualmente. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado a ambos. Ha sido de mucha utilidad sus recomendaciones. Bueno, y quedamos pendientes entonces con este tema porque es muy interesante, sobre todo ir creando esa cultura, poco a poco, de que las personas no se conformen, sí, que no se conformen solo que, ay, que va preso tras las rejas, no, también con exigirle a esas empresas, al empleador, que respondan por los actos que realizan sus trabajadores. Nos despedimos. Solo quería decir una cosa porque no he contestado la pregunta sobre el monto. Es decir, como en el caso de los daños extrapatrimoniales no existe una equivalencia, el monto depende de la discrecionalidad del juez. En el bufete de la UCA llevamos un caso de un chofer de una transnacional, de una panadería, que atropelló a su esposa, a una señora, y la mató, y reclamamos la reparación del daño a la empresa y se le indemnizó con 1 millón de córdobas. O sea, eso existe y se puede indemnizar. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado. Gracias a usted también. Tenga un excelente día.